Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a aprender en esta masterclass sobre alimentación y diabetes, pero más allá de los carbohidratos. ¿Qué vamos a aprender en esta clase? Sobre alimentación balanceada, los carbohidratos y su papel en las glicemias y otros hábitos importantes que también tenemos que tomar en cuenta para estar saludables. Primero que todo, ¿cómo debe ser mi alimentación? Mi alimentación debe ser balanceada, variada y equilibrada. ¿Qué significa esto? Balanceada es que debo incluir todos los grupos de alimentos y más adelante vamos a ver cuáles son esos grupos de alimentos. Variada, eso quiere decir que dentro de los grupos de alimentos tengo que incluir diferentes alimentos dentro de cada uno de los grupos, o sea, diferentes frutas, diferentes vegetales, diferentes lácteos y equilibrada. Esto quiere decir que debo incluir la cantidad de alimentos adecuada según los requerimientos de cada persona. Y por supuesto, todo esto va según los gustos y preferencias de cada persona o de cada familia. ¿Cómo debería verse mi plato? Si yo voy a hacer un plato de comida, entonces la mitad del plato deberían ser vegetales. Aquí vamos a incluir todo lo que sean ensaladas, picadillos, verduritas en preparaciones y la otra mitad del plato la divido en dos. En una cuarta parte vamos a tener lo que es la proteína, pescado, pollo, carne de res, carne de cerdo, huevo, proteína de origen vegetal, frijoles, garbanzos, lentejas. Y en la otra cuarta parte del plato vamos a incluir lo que son los carbohidratos, ¿verdad? Lo que es arroz, pasta, papa, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante con más detalle. Pero visualmente, la mitad de mi plato sí es importante que sean vegetales. ¿Qué es el conteo de carbohidratos? Es un sistema que utilizamos para controlar las glicemias y nos ayuda de diferentes maneras. Nos ayuda a planificar las comidas, a mantener los niveles adecuados de insulina en sangre, pero también de glucosa en sangre, ¿verdad? Y nos ayuda a evaluar la cantidad de carbohidratos que voy a consumir en cada tiempo de comida para así ajustar a veces mi dosis de tratamiento. ¿Cómo funciona el conteo de carbohidratos? Bueno, nos va a ayudar a planificar comidas para no cargar una sola comida con mucho carbohidrato. Lo utilizamos mucho en personas que tienen diabetes o que pueden llegar a desarrollar diabetes. Es importante porque nos ayuda a conocer la cantidad de insulina que esa persona puede ser necesaria en ese momento, ¿verdad? Para mantener rangos deseables de glicemia o de azúcar en sangre. Y bueno, ¿y qué es un carbohidrato? Que ya lo hemos estado mencionando. El carbohidrato es una molécula formada por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero es nuestro principal combustible, o sea, nuestra principal fuente de energía y la necesitamos, nuestro cuerpo la necesita. No podemos o no deberíamos eliminarlos por completo, pero sí balancearlos a lo largo del día. Vamos a entrar ahora en lo que son grupos de alimentos específicos porque esta charla va más allá de los carbohidratos. Sabemos que los carbohidratos es como lo que afecta un poco más las glicemias en sangre, pero todos los grupos de alimentos son necesarios y también juegan un papel importante. Entonces, ¿cuáles son los grupos de alimentos? Carbohidratos, vegetales y frutas, lácteos, proteínas y grasas. La cantidad de cada uno de estos grupos es importante y cada persona tiene requerimientos diferentes, pero la calidad de estos alimentos es aún más importante. O sea, no solo la cantidad, sino de dónde viene este alimento, qué opciones tengo, qué estoy incluyendo en mi plato. Y esto es lo que vamos a ver más adelante en cada uno de estos grupos. Entonces, vamos a hacer recomendaciones específicas para cada uno de estos grupos y cómo deberíamos como elegir. Y el primero de los grupos son los carbohidratos. Dentro de los carbohidratos van a haber dos grandes grupos, los carbohidratos complejos y los carbohidratos simples. ¿Cuáles son los carbohidratos complejos? Todos aquellos que van a tener un poco más de fibra, frijoles, todo lo que son granos enteros, la avena, palomitas de maíz. Y los carbohidratos simples van a ser los carbohidratos como de harinas usualmente un poco más refinadas, como es el cereal, el pan blanco, todo lo que es azúcar, dulces, repostería. Y este tipo de carbohidratos definitivamente deberíamos tratar de evitarlos y limitar su consumo lo más posible. Entonces, dentro de las recomendaciones a la hora de elegir un carbohidrato, lo primero es incluir granos enteros, como lo son frijoles, lentejas, la quinoa, la avena. Preferir siempre opciones integrales. Y aquí una buena recomendación es que si yo usualmente
no consumo nada de manera integral, puedo empezar tratando de hacer la mitad de la comida o de la mitad de mis carbohidratos que vengan de una opción integral y la otra regular. Y preferir siempre alternativas ricas en fibra. O sea, algún alimento que nos aporte más de 3 gramos de fibra, 3 o más gramos de fibra por porción va a ser una muy buena elección. En cuanto a los vegetales, siempre va a ser mejor preferir vegetales frescos o congelados, porque vegetales congelados no tienen ningún producto usualmente agregado. Y evitar vegetales que contengan, digamos, sal añadida, azúcar añadida o condimentos extra. Incluir vegetales de diferentes colores para asegurarse una gama completa de nutrientes y antioxidantes. Entre más colores tenga mi plato, mejor va a estar nutricionalmente hablando. O sea, más vitaminas y más minerales va a tener. Se recomienda al menos tener 3 vegetales diferentes en una ensalada y ojalá de colores diferentes. O sea, que voy a hacer una ensalada que tenga lechuga, tomate y zanahoria y así me aseguro de tener más vitaminas y más minerales ahí. Y la recomendación siempre va a ser vegetales en fresco, pero si tengo que utilizar vegetales enlatados, hay que escurrirlos bien y preferiblemente enjuagarlos para quitarles un poco de la sal que le deben de poner para poderlos preservar. En cuanto a las frutas, siempre va a ser mejor frutas enteras sobre un jugo de frutas, porque el jugo de frutas se va a absorber más rápido y me va a hacer un pico de glicemia en sangre y de insulina más rápido. Igual que las recomendaciones con los vegetales, frutas de diferentes colores, si yo me aseguro de tener frutas diferentes a lo largo del día, a lo largo de la semana, también voy a obtener nutrientes diferentes y voy a estar mejor. Usualmente se recomiendan 2 frutas al día. Generalmente la recomendación es de 5 entre frutas y vegetales al día. 2 frutas y 3 vegetales al día. Y se va a consumir jugos que estos sean 100% naturales y sin azúcar añadido, porque el jugo se va a absorber más rápido. Y si además es un jugo que tiene azúcar, se va a absorber todavía más rápido y va a ser un pico todavía más alto de glicemia y de insulina en sangre. En cuanto a los lácteos, este es un grupo súper importante porque va a ser el que mayor fuente de calcio nos va a dar y además tiene un aporte importante de proteína. Entonces siempre va a ser mejor buscar las opciones descremadas y preferir, si voy a consumir lácteos, que no tengan azúcar añadida. O sea, preferir yogur sin azúcar añadida o tomar la leche en su estado natural y que no venga con sabores artificiales y un poquito más de azúcar de la cuenta. Siempre se recomienda incluir opciones fermentadas como el kéfir, que sabemos que nos va a ayudar a mantener nuestra microbiota intestinal sana. Y el queso puede ser una buena fuente de proteína también. El queso usualmente lo incluimos aquí en el grupo de los lácteos, pero también puede ser como una opción proteica. En cuanto a la proteína, la recomendación siempre va a ser preferir pescado y pollo sobre otro tipo de carnes. Al pollo retirarle la piel porque ahí es donde más grasita hay. Si voy a utilizar, digamos, otros cortes de carne, preferir cortes de carnes que sean bajos en grasa, como el res o el cerdo bajos en grasa. Y el método de cocción es muy importante. Siempre va a ser mejor hornear o asar o hacerlo hervido o en la freidora de aire o a la plancha o vapor o salteado antes de hacer una fritura donde voy a agregar un poco más de grasa, ¿verdad? La proteína de origen vegetal, como lo son lentejas, garbanzos, alberjas, frijoles, la soya, es una buena opción de proteína de origen vegetal. Y las carnes procesadas que también entran dentro de este grupo de la proteína, como lo son jamones, salchichas y otro tipo de embutidos, deberíamos limitarlas a una vez a la semana. Sabemos que el consumo de carnes procesadas o embutidos suele ser un poco más alto, entonces la recomendación es irlo por lo menos bajando lo más posible hasta llegar a una vez por semana. Las proteínas van a variar, digamos, dependiendo de la grasa que tenga. Entonces, esta es una tablita bastante completa donde dice, digamos, cuáles son las carnes más bajas en grasa y estas son las carnes que deberíamos tratar o las proteínas que deberíamos tratar de consumir más frecuentemente. Entonces, en lo que es carne de res, lo que es lomito, la paleta, la posta del cuarto, la molida especial, ¿verdad? Que es esta molida que dice cuánta grasa tiene, entre menos grasa tenga, pues mejor. En pescado, lo que es corvina, corvineta, trucha, atún, el dorado, tilapia.
Aquí yo sé que no está, probablemente se están preguntando por qué no está el salmón. Y es que el salmón es un tipo de pescado que tal vez tiene un poquito más de grasa, pero es una grasa buena que nos favorece, entonces digamos que no habría ningún problema. El pollo, como lo que es la pechuga y el muslo, pero sin la piel, ¿verdad? El cerdo, lo que es la posta y el lomito. Y en quesos, el queso ricota y el queso cottage son los quesos que son más bajos en grasa. Y luego ya tenemos otro tipo de carnes, como un poquito más de media grasa y alta en grasa, que aquí está por si en algún momento lo quieren consultar. El otro grupo de alimentos que nos está haciendo falta son las grasas, que durante mucho tiempo a las grasas se les hizo como la cruz y se creyó que eran las malas de la película, pero sabemos que son necesarias para la absorción de vitaminas y minerales. Y que también tenemos dentro de las grasas, pues hay unas grasas que nos favorecen más y otras que deberíamos limitar un poco. Entonces, si estamos hablando de para cocción, deberíamos preferir lo que es aceite de oliva o aceite de canola. Utilizar grasas insaturadas, que son como las grasas que decimos buenas, como el aguacate, las nueces, las semillas, el aceite de oliva, las aceitunas, la mantequilla de maní o mantequilla de almendras. Pero es importante que estos sean las cantidades adecuadas, porque las porciones de grasa suelen ser, digamos, una porción pequeña, ¿verdad? Regule la cantidad de grasas como untables, que son tal vez las que deberíamos evitar un poco, como lo que es mantequilla, natilla, paté, queso crema. Esas son grasas usualmente saturadas, que son las que queremos consumir con muchísima menor frecuencia. Y aquí lo que tenemos es el perfil de ácidos grasos de los aceites. Si vemos, queremos, por ejemplo, el aceite de girasol, el aceite de linaza, aquí está otra vez el de girasol, y evitar, digamos, otro tipo de aceites como el de palmito o la mantequilla, por ejemplo, que van a tener más ácidos grasos saturados. Las tipos de grasa, entonces básicamente van a ser tres tipos de grasa: monoinsaturadas, poliinsaturadas y las grasas saturadas. Queremos más grasas monoinsaturadas, como vemos aquí en la flechita, entre más grasas monoinsaturadas tengamos, eso nos va a favorecer más. ¿Y qué entra aquí en estas grasas monoinsaturadas? Las que mencioné antes: el aguacate, aceite de oliva, aceitunas, las semillas, el ajonjolí. Y las grasas saturadas, que son las que queremos tratar de evitar, son todos aquellos quesos maduros, lo que es la manteca, la tocineta, la grasa de cerdo, los lácteos que vienen enteros y aceites como el de coco y el de palma. Y luego hay poliinsaturadas, que son las que deberíamos consumir de manera más esporádica, como entran la margarina, la mayonesa, el aceite de maíz o el aceite de soya. ¿Qué de estos grupos que hemos estado viendo no contienen carbohidratos y por ende no van a afectar mi glicemia? Estos son las proteínas y las grasas. Entonces, estos dos grandes grupos no me van a influir en mis picos de insulina ni de glicemia en sangre, pero sí son importantes a la hora de definir cómo va a estar mis glicemias al final de cuentas. Y ya esto lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuántos carbohidratos se deben consumir por tiempo de comida o cuántos carbohidratos debo consumir yo? Esto va a depender muchísimo de mi peso, de cuánto mido, de la edad que tengo, de los objetivos, o sea, si quiero mantener peso, si quiero bajar peso, si quiero subir de peso, y también de los niveles de glicemia. ¿Cómo está mi glicemia en este momento? ¿Cuál es mi meta? ¿A dónde quiero llegar? Estoy teniendo hipoglicemias o estoy teniendo hiperglicemias. Entonces, dependiendo de todo esto, se va a ajustar la cantidad de carbohidratos por tiempo de comida. Pero aquí es indispensable el abordaje nutricional personalizado. O sea, es importantísimo tener un profesional que me guíe y me acompañe en mi proceso. Y aquí les mencionaba que ni la proteína ni la grasa venía a afectarnos las glicemias, pero sí afecta el orden de los productos. O sea, no solo consumimos, es importante que el carbohidrato siempre vaya de la mano con algo más. Y el orden en que yo consumo estos alimentos sí afecta. Entonces, ¿cuál es el orden sugerido a la hora de comer? Lo primero que yo debería consumir son los vegetales enteros. En segundo lugar, las proteínas y las grasas, que casi siempre estas van de la mano, a veces va la grasita en la cocción, ¿verdad? Y de último lugar, dejar lo que son los carbohidratos y frutas, o sea, dejar aquellos alimentos que me van a
a subir un poquito las glicemias, a subir la insulina. Y aquí viene el por qué. Se sabe y los estudios han demostrado que si yo sigo este orden, voy a hacer un pico más bajo de glucosa en sangre y por ende un pico más bajo de insulina. Y esto va a afectar también cómo va a estar mi alimentación después, o sea, qué tan hambriento voy a estar, qué tan ansioso voy a estar. Entonces aquí viene el ejemplo. ¿Qué pasa? Este es un ejemplo, digamos, de una ensalada de pollo con pan. ¿Qué pasa si yo me como primero el pan y luego me como la ensalada con pollo y vemos donde hay elevaciones de glicemia, perdón? Versus si yo me como primero la ensalada y después el pan, la curva es muchísimo más baja. Lo mismo pasa, hay un ejemplo de arroz, tofu y brócoli en ese orden y el pico es mucho mayor versus brócoli, tofu y arroz. Ya el pico es mucho más bajo. Y si yo solo consumo el arroz solito, solo el carbohidrato, hago un pico alto, pero si yo ese carbohidrato lo uno con una proteína de origen vegetal que además es alta en fibra, vemos que hace el pico muchísimo más bajo. Y queremos estos escenarios. Queremos evitar los escenarios de arriba y queremos más bien los escenarios de abajo. Aquí vemos otro ejemplo. O sea, ¿qué pasa si yo me como un carbohidrato simple, solito, y no hago nada? Pues voy a tener un pico enorme. Si yo hago ese carbohidrato simple, pero lo uno con un poquito de ejercicio, me ayuda un poco. Siempre vemos que el pico es alto, ¿verdad? O si escojo bien a la hora de salir. Aquí tenemos un ejemplo de un expreso con un pan de chocolate, que es puro carbohidrato, y vemos el pico acá versus el mismo expreso con un croissant con jamón. Entonces, por tener proteína, ya hace que el pico sea un poco más bajo. Y lo mismo pasa acá. Si yo me como una piña sola, la fruta sola, de snack, voy a hacer un pico de glicemia versus esa piña de postre, que lo vemos aquí, es muchísimo más bajo. Entonces, queremos de nuevo estos tres escenarios. Que si de pronto me toca algo así, saber que si luego me ejercito, me pego una caminadita después, eso me va a ayudar. Ok. Y ahora vamos a entrar, ya vamos a dejar aquí un poco la parte de lo que es comida y vamos a entrar en otros hábitos importantes que van a terminar afectando mi día a día y hasta mis glicemias. Y estos son sueño, hidratación, actividad física y actividades recreativas, que se ha visto que también esto es importante. Entonces vamos a empezar hablando del sueño y el sueño es pilar de nuestra salud. Esto se ha estudiado mucho últimamente y hay un impacto del sueño en la salud física y mental. ¿Qué nos permite el sueño? Permite la regeneración celular, o sea, que nos recuperemos más rápidamente. Afecta significativamente el estado de ánimo. Yo creo que todos en algún momento hemos experimentado que no duerme uno bien, el día siguiente anda un poco más difícil. Nos ayuda a consolidar la memoria, se relaciona directamente con la productividad, regula también el metabolismo. Es durante el sueño que se producen muchas de las hormonas reguladoras y fomenta el desempeño cognitivo. ¿Cuáles son los tres básicos, digamos, los tres principales tipos de sueño? El insomnio, que es donde no puedo dormir, ¿verdad? Ahí cuesta mucho como pegar el ojo, por así decirlo. Pero luego tenemos un sueño masticador, que es ese donde hay pensamientos recurrentes que no nos deja entrar en un sueño profundo. Y luego está el sueño profundo, que es aquel al que al despertarme al día siguiente uno siente que ha descansado y que tiene energía para el resto del día. Por supuesto, queremos más sueño profundo que sueño masticador o insomnio. ¿Cuáles son algunas recomendaciones nutricionales específicamente relacionadas con el sueño? Pues la idea es evitar aquellas sustancias o alimentos que puedan alterar un poco el sueño. ¿Cuáles son? La cafeína, que sabemos que estimula el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular, que aumenta la secreción gástrica, que aumenta la diuresis y esto es que nos hace ir un poco más al baño y que tiene un efecto laxante. Cabe aquí destacar que hay personas que no son tan sensibles a la cafeína y otras que son muchísimo más sensibles, ¿verdad? Entonces, esto varía un poquito de una persona a otra. Y todo lo que son picantes o condimentos artificiales, que sabemos que aumentan la temperatura corporal y la secreción gástrica. Y esto puede ayudar a dificultar un poco el entrar en sueño profundo. Sustancias que por el contrario van a favorecer el que lleguemos a sueño profundo es el triptófano, que lo encontramos en lo que son leguminosas, lácteos, carne, huevos, semillas, avena, hojas verdes como la espinaca, como el kale.
El magnesio, que ahora creo que está bastante, digamos, se conoce bastante y la gente está consumiendo magnesio para poder inducir sueño. Y lo encontramos en las semillas, en leguminosas, en el chocolate oscuro. Y ojo aquí que estamos hablando de chocolate oscuro y no chocolate con leche, ¿verdad? Con leche y azúcar, en el pan integral y en las mismas hojas verdes. Y la vitamina B6 que está, perdón, está en pescado, en nueces, en banano y de nuevo en las leguminosas. Recomendaciones, ahora sí, generales para, digamos, mejorar la calidad del sueño. Pues lo ideal es evitar bebidas con cafeína después del mediodía, pero de nuevo, si tal vez no soy tan sensible a la cafeína, pues esto podría alargarse un poquito más. Comer una cena liviana 2 horas antes de dormir, que es lo que necesitamos, por lo menos 2 horas como para tratar de hacer esa digestión. Se sabe que, por ejemplo, carnes rojas cuesta un poco más digerirlas, entonces me va a costar un poco más dormir. No hacer siestas durante el día y más bien preferir ejercitarse durante el día. Si estoy acostumbrada a hacer siestas, las siestas tienen que ser muy cortas, no más de 15 minutos. Crear una rutina de sueño y tratar de dormirse y levantarse a la misma hora. Así como usualmente tenemos como una alarma para levantarnos, una buena recomendación es tener una alarma para acostarnos, o sea, para la hora de ir a dormir. Preparar una rutina de relajación antes de dormir. Aquí podemos incluir un baño o aceites esenciales, aromaterapia. Desconectarse de dispositivos electrónicos al menos 1 hora antes de dormir. Se sabe que todo lo que son pantallas van a hacer que el cerebro crea que es como de día, por así decirlo, y que libere un poco más tal vez de dopamina y no melatonina, que es lo que necesitamos que se empiece a liberar en la noche. Implementar la meditación como práctica diaria. Esta es una buena forma de relajarse y tratar de ayudarle al cuerpo a que logre un sueño reparador y realizar la lectura antes de dormir. El leer un libro no genera lo mismo para el cerebro como los dispositivos. Entonces, esta es una buena forma de ayudarle al cuerpo a liberar melatonina. Otro de los pilares que hablábamos aquí es la actividad física y es muchísimo más importante la calidad que la cantidad. O sea, no es todos los días hacer un montón de ejercicio, sino que realmente ese ejercicio no funcione. Y para eso, ¿qué hay que considerar? Lo primero es que hay que disfrutarlo. Si yo voy a hacer actividad física, tiene que ser algo que a mí me guste, que funcione, ¿verdad? O sea, que realmente me ayude a mantener, a proteger mi masa muscular. Entonces, tiene que ser un ejercicio adecuado. Ok. ¿Por qué hay que realizar actividad física? Primero, por salud mental y emocional. Sabemos que cuando hacemos ejercicio liberamos endorfinas que nos hacen sentir bien, nos ayuda a aumentar la energía, a mejorar el sueño. Además, reduce el riesgo por enfermedades crónicas, fortalece el hueso y el músculo y nos ayuda a mantener el peso. Muy importante es que también ayuda al mantenimiento de las glicemias. Si, como lo vimos en el cuadrito anterior, se sabe que si yo consumo algún alimento, pero además hago un poquito de ejercicio, eso ayuda a que mi glicemia baje. ¿Cuál es la importancia y por qué se hace tanto énfasis siempre en el ejercicio? Y es porque ayuda, o sea, es la única forma de mantener la masa muscular. Y sabemos que la masa muscular ayuda a aumentar el metabolismo basal, o sea, ayuda a la quema de calorías en basal. Entonces, la masa muscular, a diferencia del tejido graso, la masa muscular sí es metabólicamente activa, o sea que en reposo hace que quememos más calorías. Entonces, entre más músculo tengamos, más calorías vamos a tener quemadas a lo largo del día, aún aunque no hagamos nada de ejercicio. Entonces, técnicas para proteger esa masa muscular. ¿Qué tengo que hacer para mantener mi masa muscular? Aumentar el consumo de proteína, o sea, perdón, asegurarse un consumo adecuado de proteína. No es aumentar significativamente el consumo de proteína, pero evaluar cuánta proteína estoy consumiendo y si es lo suficiente para mantener esa masa muscular. Realizar ejercicios de fuerza regularmente. Priorizar el descanso y la recuperación. Es importante tal vez, dependiendo del ejercicio que estoy haciendo, tener días de descanso y recuperación en el medio. Realizar actividad aeróbica moderada y cuidar la frecuencia cardíaca para asegurarme de estar en una frecuencia cardíaca que le va a ayudar a favorecer mi masa muscular y mi pérdida de grasa también. Ok. ¿Cuáles son las recomendaciones de actividad física? 150 minutos de actividad aeróbica moderada y 75 minutos, estos por semana, de actividad aeróbica vigorosa por semana.
La idea es hacer una combinación de ambas al final de la semana. El otro pilar es la hidratación, indispensable también. Recordemos que más de la mitad de nuestro cuerpo es agua y la hidratación es indispensable para lo que es regular la temperatura corporal, para mantener la piel bien hidratada y la elasticidad de la piel, para lubricar todo lo que son articulaciones y órganos y para la digestión. Entonces, signos que nos deberían alarmar o a lo que le deberíamos poner un poquito de atención. Sed excesiva. Generalmente cuando yo tengo sed es porque ya me deshidraté más de la cuenta. La orina oscura, esta es otra clave donde podemos ver si estamos bien o no estamos tan bien hidratados. Mareos o dolor de cabeza es algo que también se reporta con frecuencia. Calambres musculares y cansancio, mal humor o irritabilidad también están asociados con deshidratación. ¿Cuánto debería tomar yo de líquido al día? Esto varía de una persona a otra. Se saca de manera muy fácil. Es lo que yo peso entre 7, me va a dar el número de vasos de líquido que debo consumir al día. Y recordemos que cada vaso de líquido son 250 mililitros y de ahí puedo sacar los litros de líquido que se consumen al día. Es importante que ojalá por lo menos la mitad de este líquido que consumo en el día venga de agua, pero que todo líquido hidrata. O sea, si yo soy una persona que de pronto no me gusta tomar agua para nada, puedo tomar alguna infusión o algún otro tipo de bebida. Aquí hay un ejemplo de cómo calcular esto. Entonces, por ejemplo, una persona de 65 kilogramos, entre 7 me dan 9 vasos de líquido al día. 9 vasos, por esos 250 mililitros, me da 2,2 litros de líquido al día. Entonces, por lo menos 1,100 litros de ese líquido debería ser de agua y el otro 1,100 litros de otros líquidos. Y entonces, todo líquido hidrata, pero deberíamos evitar excesos de sal y cafeína, evitar el alcohol o bebidas gaseosas que nos van a tener un aporte calórico importante por el azúcar, ¿verdad? Y por las calorías del alcohol también. Podemos incluir sopas o cremas en la alimentación, que esta es una buena forma de hidratarnos también. Bebidas que no me aporten calóricamente, como son las infusiones, los refrescos light, los lácteos también pueden incluirse dentro de los líquidos del día. Y alimentos con alto contenido de agua, que estos van a ser alimentos generalmente frescos, como son las frutas y los vegetales. Bien. Consejos para mejorar la hidratación. No hay que esperar a tener sed. Cuando yo tengo sed, eso quiere decir que ya me pasé y probablemente estoy un poco deshidratado, entonces lo ideal es no llegar a ese punto. Y el último de los pilares que hablábamos eran las actividades de recreación, otras actividades, aquellas actividades que son de ocio. Y una actividad de ocio son todas aquellas acciones que elegimos simplemente porque nos gusta hacerlo, no porque tenemos obligatoriedad o porque hay que hacerlo, sino porque nos gusta, persiguiendo una finalidad específica, pero sin la obligatoriedad, simplemente por diversión. ¿Qué pueden ser estas actividades? Entonces, todo aquello que nos genere risa. O sea, y se ha visto que si este tipo de actividades incluyen más personas, es todavía mejor. Entonces, vernos con la familia, reunirnos con un amigo, todo esto va a ser cada dentro de las actividades de ocio. Lo que es oración o meditación o grounding, actividad física también y la exposición al sol, que es súper importante también. Y ya para finalizar, los dejo con este pensamiento, que el camino hacia una vida saludable comienza con cada bocado. Una alimentación equilibrada previene, sana y renueva. Si tiene cualquier duda o pregunta, no duden en contactarse con nosotros. Estamos para servirles.